Cierre allí sus ojitos y vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos guíe a través de su palabra. A través de esta enseñanza te pedimos hoy, Señor, muéstranos el camino, la verdad y la vida, Señor. ¿Qué nos está haciendo falta, Dios? Para que podamos conquistar las promesas que tú has declarado sobre nosotros. Podamos caminar conforme a tu plan divino, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que son mejores, dice tu palabra. Tus planes, tus prodigios son mejores que los que tenemos nosotros, Señor. Así que te pedimos en esta mañana, guíanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice su palabra en Hechos 1:8. Le dijo Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero empezar con una pregunta: ¿cuánto les gusta tener poder? Por ejemplo, hoy la juventud les gusta el poder, ¿verdad? La juventud hoy les gusta andar andar mancados, ¿no? ¿Se dicen? Mancados es con una pata de cabra, con lo que sea. No entiendo muy bien de eso, pero andan mancados. Otros que tienen mejor economía están buscando comprarse sus traumáticas. ¿Por qué? Porque el poder siempre le hace sentir o creer a una persona superioridad. Otros que pueden alcanzar pues en el mal camino, armamento y todo lo que sea. Siempre hay una necesidad para ciertas personas, hombres y mujeres, tener un poder, una autoridad. Son personas que les gusta mandar, tener ese reflejo a través de muchas personas, esa autoridad. Pero cuando nosotros tenemos esa necesidad de tener poder, vamos hoy a hacer referencia a lo que Jesús prometió con su iglesia. Diga conmigo, con su iglesia. No con los pastores, no con los líderes, sino con ¿quién? Con toda su iglesia. Y él le dijo a los discípulos: quédense quietos, no se vayan de Jerusalén antes de volver a ser glorificado por el Padre, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibirán poder. Fue la promesa que Jesús les dijo. Ya les había dado el Espíritu de Dios, amén. Ya él había soplado el Espíritu Santo, pero ahora les dijo: después de que yo sea glorificado, el Espíritu los va a llenar de poder. Ahora quiero que le pregunte a la persona que tiene a su lado: ¿dónde tienes ese poder? Pregúntale con toda confianza: ¿dónde se te quedó el poder? ¿Por qué? Porque si todos tenemos el Espíritu Santo, ¿cuántos lo creen? ¿Sí? Fuimos sellados por el Espíritu Santo, tenemos que tener poder. O sea, no hay manera de que usted tenga el Espíritu Santo y no tenga ni una pizca del poder de Dios. O sea, como dijo Pedro en aquel tiempo, entonces, ¿qué espíritu fue el que fue puesto sobre ustedes?, dijo el Señor. Amén. Entonces, como es una promesa, como es algo que trae el Espíritu Santo al establecerse sobre cada creyente, sobre cada hijo de Dios, hay que buscar qué pasó con ese poder. Amén. Y como les vuelvo y les reitero, el poder no fue dado para los líderes y pastores, fue dado a toda la iglesia. Amén. A toda la iglesia. Y vamos a conocer hoy a través de un escáner cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Saben ustedes que gracias hoy a la tecnología, un carro cuando presenta fallas puede ser llevado al escáner? Y si es un carro de modelo nuevo, pues a través de los múltiples sensores que tienen los carros, los vehículos, el sensor le va a mostrar que le está fallando, ¿verdad? Los que tienen vehículos lo saben. Cuando teníamos nosotros los carritos viejos que no llegaban sino al sensor, bueno, no sé cuántos sensores tenía un Mazda 323, usted no lo podía pasar por un escáner, porque el escáner no iba a detectar absolutamente nada. ¿Cuál era el escáner de los carros viejos? El oído del mecánico. Usted le llevaba el carro y le decía: escúchelo, yo siento que él me traquea. Y esos mecánicos sobrenaturalmente colocaban en el oído a la caja, al motor, y se daban cuenta que era. Y le decían: no es esto, la válvula, es el pistón, es la biela, es el pistón número 3. Y yo: ¿dónde queda el 3? Ellos saben lo que estaba pasando. Entonces ahora, gracias a la tecnología, el escáner muestra rápidamente el daño de un carro. Y asimismo también hay escáner para los seres humanos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un aeropuerto y presentamos amenaza para las autoridades, ¿qué es lo primero que hacen ellos? Nos llevan a un lugar aparte,
o los que pasan por migración y sienten sospechas, les dicen van a ser pasados por un escáner, ¿sí? Usted tiene que alzar sus brazos, abrir las piernas y el escáner va a mostrar los frijoles que usted lleva adentro, porque eso es lo que muestra el escáner. Gracias a Dios por los que llevamos frijoles, ¿verdad? Pero los que llevan cargamento ahí quedan en el escáner, ¿sí? Soy muy apasionado por verme esa serie, no sé si alguno de ustedes la vean, Alerta o Amenaza en Aeropuertos. He visto niñas jovencitas caer en esos escáneres, he visto familias cómo se destruyen. En esos días le mostraba a mi esposa una pareja, cómo la mamá llama a sus hijos, los dos hijos, y con lágrimas en los ojos la llama y se despide y le dice a la hermana: cuídeme mis niños porque no logré pasar en el aeropuerto de España. Y eso nos dio un dolor, porque la pena, de acuerdo al peso de lo que llevaba, le dieron 12 años de cárcel. Y en el momento que usted entra a un país y queda preso, allí tiene que cumplir su pena. 12 años, y esa mamá era despidiéndose de sus niños. Los niños no entendían lo que estaba pasando, sino que ella simplemente le está diciendo: cuídeme a mis niños. Y el policía le quita el celular y hasta ahí fue que escuchó la voz. Entonces, para no hacer trágica la enseñanza hoy, sino que les está dando la introducción de lo que logra hacer el escáner, a través de la vida de un varón de Dios vamos a escanear hoy nuestra vida, ¿sí? A veces la palabra nos exhorta de tal manera que, como está escrito, ella se convierte en un espejo. Amén. Y ese espejo, la palabra de Dios tiene la facultad y el poder de mostrarnos cómo estoy yo delante de Dios. No a los hombres, porque los hombres no podemos juzgar a nadie. ¿Sabía que la palabra dice eso? Con la misma medida que tú midas serás medido. Así que no tenemos nosotros autoridad para juzgar y señalar a nadie, solamente la palabra de Dios. Y esto lo vamos a conocer a través de uno de los apóstoles, uno de los más apasionados en los que yo he estudiado la vida de él, y es el apóstol Pedro. ¿Todos recuerdan al apóstol Pedro? Así que a través de él vamos a ver la vida de él en varios ciclos de su vida, y usted va a identificar. Su tarea hoy es predicar conmigo, ¿sí? ¿Cómo usted va a predicar conmigo? Que a través de lo que yo le voy mostrando a usted, usted va a empezar a identificar en qué ciclo se encuentra su vida. No porque yo se lo diga, sino porque el apóstol Pedro nos lo va a mostrar. Y al identificar, según el escáner, lo que está pasando con nosotros, vamos a poder reconocer y a recibir lo que Dios nos va a dar hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, entonces, primer ciclo. Vamos a hablar antes de ser lleno del Espíritu Santo. La vida de Pedro era una profesión como cualquiera de la que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Los profesionales, los que trabajamos, los independientes o los que tenemos una empresa, teníamos una vida como la del apóstol Pedro. Él era un pescador, ¿sí? Y recuerden que en aquellos tiempos, en aquellos lugares, la pesca era una de las cosas que más dinero daba. La pesca y el vender el aceite eran las dos cosas que más prevalecían en aquellos tiempos. Por lo tanto, cuando Jesús es enviado a la tierra y el Espíritu empieza a guiarle para escoger los 12 y va y se encuentra con Pedro, ¿qué es lo primero que le dice Jesús a Pedro? ¿Cómo llama su atención? ¿Todos recuerdan el primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús? Pedro había pescado toda la noche y no habían sacado absolutamente nada. Así como el Señor nos conoce tal como somos, Él sabe cómo llamar nuestra atención. Por lo tanto, sabía que Pedro era un hombre atrevido, un hombre arraigado, tenía un carácter fuerte y no iba a ser convencido con palabras, sino con una demostración. ¿Hay alguno aquí entre nosotros que le gusta ver las cosas para poder creer? Y así fue que Jesús se le presenta a Pedro, le dice: tira la red al lado derecho, y le dijo: Señor, no hemos pescado nada, llevamos toda la noche, pero en tu nombre lo haremos. Por lo tanto, cuando ellos obedecen a Jesús, ven la gran pesca, cómo obedecen los peces, Pedro es anonadado, es impactado y decide escuchar al maestro. Porque cuando esto pasa, el maestro le dice: sígueme, que ya no serás más pescador, sino que haré de ti un pescador de hombres. ¿Le fue suficiente a Pedro para seguir a Jesús con esa demostración? Sí. Porque dejándolo todo, dejando hogar, dejando todo lo que tenía, profesión, decidió seguir al maestro. Así que Jesús sabe cómo llamar nuestra atención. Amén. Sabe. Entonces él tenía una profesión común y corriente, Jesús lo escoge, y la misión de Jesús, ¿cuál fue? Hacer de él un pescador de hombres.
Pedro, según la teología, no tenía estudios. Era un hombre sin letras y de vulgo. Quiere decir que era un hombre toche para hablar, para comunicarse, para dirigirse a las personas. ¿Por qué? Porque no había tenido la oportunidad de estar en una escuela. Lo dice la Biblia claramente. Amén. Entonces todo eso le daba, según el perfil de lo que el Señor quería hacer de ellos, le daba un perfil muy bajo para haber escogido a Pedro. Pero aún así el Señor lo escogió e hizo de él un gran varón de Dios. Amén. Segundo ciclo. ¿Saben que Pedro fue instrumento de Satanás para tentar a Jesús? Esto lo dice, perdón, en el primer ciclo está en Mateo 4, 18, 20 para los que quieren tomar apuntes. Yo voy a leer las citas rápido para no tardarnos mucho, ¿listo? Segundo ciclo, instrumento de Satanás. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21. Pedro, andando con Jesús, se le metió el diablo, como nos ha pasado a nosotros, ¿sí o no? Que caminando en la carrera de la fe hemos sentido cómo Satanás influencia nuestra vida para dañar y destruirnos. Y dice la palabra de Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, miren el riesgo que es tomar a alguien aparte, ¿no? Jesús estaba hablando ¿a quién? A todos sus discípulos. Pero cuando a alguien le gusta hablarle al oído a una persona, eso puede tener o debemos tener cuidado. Amén. Pedro toma a Jesús aparte, lo hace a un lado del grupo y le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose Jesús y mirándolo le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en la mirada de los hombres. Imagínense en eso. Don Pedro lo estaba gobernando ¿quién? Satanás. Le estaba diciendo a Jesús, no obedezcas a Dios. No quiero que te pase esto. Pero la intención de Pedro no era esa, sino que ya se había metido Satanás en la mano derecha de Jesús para que él no lo llevara a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, primer ciclo, los que todavía están bajo la profesión, no han identificado para qué los llamó Dios, siguen creyendo que la vida solamente es hacer plata. Ese es el primer ciclo. Segundo ciclo es ser instrumento ¿de quién? De Satanás. Queremos ver la gloria de Dios, queremos santificarnos, pero sentimos como Satanás nos influencia para hacer el mal todos los días. Pensamientos, palabras, acciones. Así que en ese segundo ciclo, si usted se encuentra allí, lo puede chulear. Es algo que usted va a hacer para usted nada más. Tercer ciclo. Pedro, entre los 11 apóstoles, Pedro fue el apóstol más carnal. ¿Sí? Era un temperamento fuerte, carácter fuerte, impulsivo, pero tenía un gran liderazgo. Un liderazgo inexperto, pues lo vemos a él ser llamado por un fantasma, creerle al fantasma y decidir caminar sobre las aguas. ¿Recuerdan esa anécdota, esa historia? Si tú eres Jesús, manda que yo vaya. Pero todos habían visto primero a un fantasma. O sea que Pedro se movía en un liderazgo impulsivo. Le gustaba siempre estar adelante, mostrar que él podía, mostrar que nada era difícil para él. Pero eso le trajo muchos errores a la vida de Pedro. Así como le trajo cosas buenas, por su carácter impulsivo trajo muchos errores. Era muy temperamental. ¿Alguno aquí es temperamental? De esos que no, mira, a mí no me toquéis. ¿Sí? De esos que dependen si la marea está arriba, usted está bien, o la marea está abajo, usted está mal. O sea, que lo mueven las emociones, lo gobiernan las emociones. Este era Pedro. Celoso, dice la palabra que Pedro era celoso. ¿Hay algunos celosos entre nosotros? ¿O no vinieron a este servicio? Gloria a Dios, no vinieron. Celoso. Recuerden que están todos los discípulos en la cena y Juan, el apóstol Juan, va y se le recuesta en el pecho a Jesús, al maestro. ¿Sí? Por eso es reconocido como el discípulo amado. Y Pedro, cuando ve esta acción, siente una molestia. ¿Y este qué? Va y se le recuesta al maestro y le dice, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10.
Para los que están tomando apuntes, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, perdón, ese no era. Juan 21, 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Cómo se va a referir a Jesús de su discípulo amado de esa manera? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, le metió una peinada por andar de celoso, ¿sí? Juan era muy calmado. Juan tenía predominaba en su carácter compasivo, no era temperamental. O sea que Pedro siempre iba a rayar ¿con quién? Con Juan. Yo me imagino a Pedro liderando a los 12, a los 11, ¿sí? Si Pedro era temperamental, quiere decir que era impaciente. Y la diferencia en Juan, ¿cuál era? Que era muy paciente. Por lo tanto, yo sé que ellos dos rayaron bastante esos 3 años de convivencia. Temperamental y vengativo, celoso. Y era tan impulsivo que en el Evangelio de Juan 18:10 nos muestra que cuando vinieron a arrestar a Jesús, lo primero que hizo Pedro, ¿qué fue? Sacar la espada y cortar la oreja de aquel soldado. Esto naturalmente fue algo bueno, ¿verdad? Es como decir: yo tengo quien te defienda, Jesús. ¿Ustedes conocen personas así? Que compran peleas, que se meten, que no se dejan. ¿Conocen personas así? Temperamentales, se dejan gobernar por las emociones. Yo no me dejo. O sea, que sepa que tiene quien lo defienda. Y Pedro hizo eso, cometió ese error. Y le dice Jesús, lo mira y le dice: guarda la espada. ¿Acaso tú no crees que si yo ruego a mi Padre vendrán legiones de ángeles a defenderme? ¿Sabe qué estaba provocando el apóstol Pedro en ese momento por ser tan temperamental? Que hubiera una batalla espiritual. Porque usted se imagina en el reino de los cielos que se active la alarma para que defiendan a Jesús. Legiones de ángeles defenderían al maestro. ¿Cómo hubieran quedado los soldados y aquellos hombres que estaban alrededor si eso hubiera pasado? La historia no hubiera sido la misma, ¿verdad? O sea que Pedro, por no tener dominio propio, estaba provocando una guerra espiritual. Satanás había venido por Jesús. Satanás gobernaba a los que arrestaron a Jesús. Es el dominio de la muerte sobre Jesús, porque se va a dar un decreto de muerte. Pero es un momento donde Dios le dice a sus legiones a favor: ustedes no van a pelear por mi hijo, porque es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla la escritura. ¿Están comprendiendo lo que estaba pasando espiritualmente? Pero no tenía por qué haber guerra. ¿Y quién la estaba provocando? Pedro, que no le gustaba que le dijeran una sola cosa. Tenemos comportamientos así. Tenemos enfrentamientos con personas donde uno dice: no, yo no me voy a dejar que sepa quién soy yo. Hay incluso evangélicos que dicen: no, es que a Jesús lo humillaron suficiente para que a mí ya no me humillen, por lo tanto no me tengo por qué dejar humillar. O sea, interpretan la palabra mal, porque el Señor dijo: sed mansos como yo soy manso, sé santos como yo soy santo. Yo soy el que tiene la venganza, yo soy el que me vengo, yo soy el que hago todo por ti. Así que Pedro, estamos viendo un caos en su temperamento. ¿Fue suficiente los 3 años para cambiar a Pedro? Lo veremos al final de la historia. Pero ese prototipo de discípulos son un riesgo. Le voy a decir a los líderes: líderes así son un riesgo en una iglesia. Son un riesgo. ¿Por qué? Porque van a vender al pastor. En cualquier momento venden el ministerio. En cualquier momento van a presentar una pelea. Pastor, es que yo escuché que Ruby dijo esto, y como usted sabe cómo soy yo ya la paré. ¿Cómo? Yo ya le dije sus cosas. Y estaba hablando era de usted, pastor. Y yo: pero es que yo no me di cuenta que estaba hablando de mí. ¿Qué dijo? No sé, pastor, no me importa. Yo escuché que hablaron de usted, y como yo soy su líder, yo ya lo defendí. Y Ruby ya cogió la maleta y se fue a la iglesia. Y sin saber yo qué había pasado. O sea, líderes así van a comprometer el nombre de Cristo. Y es un riesgo. Pero al Señor le gusta darle personas así en el ministerio. Dios nos da de todo en el ministerio para poder ver su gloria. Pues nosotros también éramos difíciles para el Señor. Amén. Así que era muy temperamental, vengativo,
y bueno. Ciclo número 4. Emocionalista como él, no hubo un discípulo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, le sopla, ¿no? Porque Jesús le sopló a Pedro y le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearnos, pero yo he rogado a Dios para que a ti no te falte la fe. O sea, le dijo lo que le iba a pasar. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? Maestro, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Aunque te vayan a llevar a la muerte, yo iré contigo, pero yo nunca te voy a negar. Y lo mira a Jesús y le dice: pero es que te lo estoy diciendo, con palabra mía, ¿no? Te estoy diciendo que Satanás te va a tentar, te estoy soplando y aún así caes. Dice: no, maestro, yo no te voy a negar. Ok, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, te lo dije. Y preciso, cuando meten a Jesús al lugar donde lo van a sentenciar, pues Pedro sale huyendo de aquel lugar. Lo niega por 3 veces, canta el gallo. Y cuando el gallo canta, ¿qué pasa automáticamente? La mirada de Jesús se enfoca en Pedro, diciéndole: te lo dije, pero te amo. Y Pedro salió corriendo, se fue. Porque si Pedro declara que es de Jesús, también lo hubieran arrestado y lo hubieran llevado allí. Pero él le había dicho hace ratico, ¿qué le había dicho? Hasta la muerte. ¿Conocemos gente así alrededor de nosotros? Cuente conmigo, yo voy con usted a la muerte. O sea, yo tengo palabra, yo a usted no lo voy a, jamás le va a meter un puñal. ¿Cómo? Son los primeros que están esperando que usted dé papaya para enterrarlo. O sea, no se demuestra con palabras, sino con hechos. Así que vemos que era emocionalista. Eso está en el Evangelio de Mateo 26, versículos 69 al 74. Y quinto ciclo, Pedro era un hombre débil espiritualmente. Porque cuando Jesús les pide a todos que velen, que oren, porque ha de venir el momento, recuerden, están ya antes de ser arrestados. ¿Quién está liderando el grupo? Pedro. Pero resulta que los deja orando, y cuando Jesús regresa, ¿qué había pasado con los discípulos, empezando por Pedro? Se quedaron dormidos. Los líderes emocionalistas, de fuerte carácter, con un temperamento fuerte, tienden a tener un estorbo para tener relación con Dios. O sea, su carácter es tan fuerte, su ego, su orgullo, que pues se cumple lo que dice la palabra: Dios mira de lejos al altivo y al orgulloso. Por lo tanto, son líderes que espiritualmente son débiles. No oran, no leen la palabra, no tienen cómo fundamentarse en lo que está escrito. Y cuando se les presenta un desafío espiritual, no, yo voy a llamar al pastor, no, yo voy a llamar al líder, sabiendo que a ustedes Dios también le dio poder y autoridad. Amén. Pero no hay manera, dice la palabra, porque de lo que yo tengo, de eso doy. Entonces, si espiritualmente estoy mal, difícilmente voy a tener una victoria o una conquista. Amén. Entonces vemos que Pedro espiritualmente era flojo. Entre los 12 él era flojo. Estaba más ocupado en intentar demostrarle a Jesús muchas cosas. Estaba más ocupado en liderar, en que todo el equipo lo siguiera. Es que soy Pedro, mírenme cómo yo lo hago, yo soy un grande en la pesca. ¿Sí? Estaba más interesado en eso que en tener una relación con Dios. Y esos líderes también los hay en la iglesia. También los hay en la iglesia. Débiles espiritualmente. ¿Y cómo lo puede saber esto una persona o un pastor? Pues cómo habla, cómo se relaciona, cómo actúa. Cuando lo quiebran, cómo reacciona, se ve la espiritualidad de una persona. ¿Cómo nosotros definimos la espiritualidad de una persona? En la manera de orar. En la manera de orar en público se da cuenta uno qué clase de intimidad tiene la persona con Dios. Amén. Entonces, todos estos 5 ciclos que usted puede haber marcado uno, Dios quiera que no, pero si logró marcar uno, no importa. Estos 5 ciclos fueron en la vida de Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Recuerden, Pedro caminó con Jesús 3 años, pero en esos 3 años no fue lleno del Espíritu Santo. Él vio la gloria de Dios, estuvo alrededor del Maestro, del poder de Dios, pero ese poder de Dios estaba haciendo una obra en él primeramente. Amén. Una obra transformadora. Por eso nosotros sabemos, los líderes, que lo que más enseña a la iglesia es el ejemplo y el testimonio. Más que cualquier predicación, más que cualquier palabra bonita,
Cuando yo predico con mi ejemplo y mi testimonio, cualquiera me cree, ¿sí o no? Aún los vecinos, aún la familia. Cuando yo acciono, reacciono, actúo bien, estoy dejando un legado para que el día que ellos necesiten buscar a Dios y de Dios, la primera fuente seamos nosotros. Porque para eso nos llamó el Señor, para hacer luz. Y eso tiene que ver mucho con el vecindario donde vivimos, el testimonio y el ejemplo. Así que todo esto fue una vida de Pedro difícil, pero vendría ahora entonces en el libro de los Hechos. Jesús muere, resucita. Recuerden que cuando Jesús resucita va y busca ¿a quién? A Pedro. ¿Recuerdan que va y busca a Pedro? Se le aparece nuevamente en alta mar. Ellos nuevamente, miren lo que había hecho Pedro después de que muere Jesús. Cuando una persona está mal, va a arrastrar a otros para que también estén mal. Pedro, como buen líder que era, ese espíritu y liderazgo que tenía, cuando Jesús muere y se tarda los 3 días y no había llegado según lo que él había dicho, supuestamente, Pedro decide volver a irse a pescar. Y no solamente va a pescar él, sino que se lleva ¿a quién? A todos los discípulos. A hacer lo que no tenían que hacer, porque Jesús ya les había dicho, los haré pescadores de hombres. Un líder que influencia, sea para bien o para mal, siempre va a tener una influencia en las personas. Siempre. O sea, el liderazgo es algo que Dios pone aún desde nuestra niñez. Dios lo forma, Dios nos equipa ahora en el ministerio, pero desde la niñez hay personas que son líderes para todo. Hay personas que les gustan los cargos buenos en las empresas, ¿o no? Pero hay otras que dicen, no, déjeme aquí jefe en ese cargo. No, pero es que tú vas a subir la plata. No, pero es que no me gusta trabajar con las personas, no me gusta mandar. O sea, usted no tiene ese perfil de liderazgo. Y no está mal, simplemente Dios le dio liderazgo a ciertas personas con un propósito. Por lo tanto, Pedro lleva a todo el discipulado nuevamente al alta mar a pescar. Se le aparece Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Y viene el segundo reencuentro que tiene Jesús con Pedro. Ahora, Jesús, ¿cuántos días permanece Jesús con sus discípulos después de que resucita? El que lo diga le gasta una papa rellena. De pollo o de carne, la que escoja. ¿Cuántos? No. Él resucita el tercer día y permanece en la tierra con sus discípulos tantos días. Tampoco. ¿Cuántos? 40 días. Eso tiene que ser una cifra que ustedes se la grabe. 40 días estuvo el maestro después de haber resucitado y estuvo con sus discípulos, con las varias Marías que habían en aquel tiempo que lo seguían a él. Así que ya Pedro ha sido lleno del Espíritu, ¿sí? Jesús se va al trono del Padre a la derecha, a la diestra, perdón. Y ahora Pedro, antes del Pentecostés, segundos antes del Pentecostés, ya el Espíritu ha venido sobre Pedro porque Jesús imparte el Espíritu sobre él y empieza don Pedro, el que había negado a Jesús, ahora está hablando ¿de quién? De Jesús. Es como cuando uno pelea con alguien, ¿no? No sé si les ha pasado, porque todos hemos peleado con alguien alguna vez. Y después de que uno se reconcilia, uno ya habla bien de la persona, ¿no? No, fue un malentendido, no, ya nos amamos, ya no pasó nada. ¿Cierto? Y si uno tiene que dar buena referencia, no, eso ya quedó atrás. Ah, pero te sacó un diente, no importa, mira, ya me lo cuadré. Ya hoy somos amigos. ¿Sí? Ahora Pedro, después de haber negado a Jesús, empieza su primer discurso en Hechos 1. ¿De dónde Pedro saca fuerzas? ¿Cómo hacen todos para creer? Y ahora Pedro se había negado a Jesús. Pues el mismo espíritu que ya había venido sobre Pedro le da autoridad, amén, le da un nombre diferente porque eso le cambió el nombre a Pedro y lo pone nuevamente en la posición que él había delegado y lo pone a predicar. Eso está en Hechos 1:15. Y miren cómo habla Pedro ahora después de haber negado a Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 personas. ¿Cuántas personas habían? Y esos 120 se habían dado cuenta que él había negado a Jesús antes de que muriera. Ahora Pedro es impulsado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ese corrientazo que uno recibe a veces como que ¿lo hago o no lo hago? Sí, o sea, el Espíritu nos está ayudando y él se para no porque él quiera,
El mismo espíritu en él lo para hablar y dice, varones hermanos, y les llamo hermano, ¿no? Es que miren las palabras que usa don Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Habló de Judas, ¿no? Pero no habló de él. Habló de que tuvo un amigo llamado Judas que vendió a Jesús, pero él no tocó el tema que le había negado a Jesús. Él se quedó ya como si hubiera olvidado eso. Este pues, y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. O sea, hay algo todavía de carne, ¿no? Sigue hablando de uno, pero no habla de él. Habló de Judas nuevamente. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esa fue la manera como murió Judas, ¿no? Judas se ahorcó. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haga quien more en ella y tome su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a todos a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y también a Matías. Entonces todos orando dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos has escogido, para que tome la parte del ministerio del apostolado de que cayó por Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién reemplazó a Judas? Matías, grábeselo, Matías. Esa pregunta la hicimos, ¿no? Matías. Pero miren a Pedro. Ahora no solamente está hablando de quien había negado, sino que otra vez su liderazgo está fluyendo. ¿Sí? Ahora está tomando decisiones. Ustedes se imaginan en un grupo, bajemos esta historia terrenal. En la empresa, habemos 12, ¿sí? Uno entrega al jefe, hay que reemplazar al jefe, en este caso Judas, y el otro lo niega. Y resulta que el que lo niega ahora está liderando, ahora está dando órdenes al grupo nuevamente y está diciendo que hay que reemplazar ¿a quién? Al que murió. ¿Ustedes creen que sería fácil creerle? Porque cuando yo niego a alguien estoy mintiendo, ¿verdad? Estoy negando a una persona. ¿Sería fácil creerle? Pero los 120 que ven allí creyeron en lo que dijo Pedro. Creyeron. ¿Por qué? Porque ya Pedro no estaba solo. ¿Con quién estaba Pedro? Lleno del Espíritu de Dios. Cuando yo quiero convencer a alguien, debo ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora, levanten la mano a los solteros. Esto es para los solteros. Levanten la mano a los solteros. Esta perla es para usted. Usted está pidiéndole a Dios idóneo o idónea. Y si usted si usted se quiere encontrar con el príncipe o la princesa y no quiere un sapo, aprenda a preguntarle a Dios quién es. Mire lo que dice aquí. Iban a escoger el discípulo que reemplazaría a Judas. Pero dicen, Señor, miren la oración, tú que conoces los corazones, muéstranos cuál de los dos será el que reemplazará. Y resulta que entre ellos dos, Matías no tenía el mejor perfil. ¿Lo tenía quién? José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre un hombre justo. ¿Me entienden? Porque no todo lo que brilla es oro. Si usted se deja guiar de lo que usted ve, cree o le hace sentir el sapo y usted no lo identifica, usted va a caer allí. Este hombre era justo, pero Jesús dijo no, no es él. O sea, el Espíritu le dijo no es él, va a ser Matías. Porque aunque haya una apariencia de justo, el hombre que va a reemplazar y que va a entrar al apostolado, no estamos hablando de cualquier cargo, ¿no? No estamos hablando de cualquier empresa o misión. Era quien reemplazaría, o sea, también sería lleno del Espíritu y también evangelizaría, haría todos los apóstoles. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Echar suertes era la manera que en aquel tiempo definían cosas. No era jugar rifas ni ir a la numerología. Echar suertes era decir, Señor, muéstranos si es así. Entonces, si la piedra cae con esa sonrisa para acá, si no, no. Era una manera de echar suertes, pero era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, para los solteros que están en busca de esa princesa o ese príncipe, aprendan a preguntarle a Dios. No se enamoren sin preguntarle primero a Dios. ¿Saben qué pasa? Ustedes a veces sienten que Dios los deja solo en las decisiones, ¿verdad?
o sentimos que Dios no nos escucha. Lo que pasa es que como Dios nos dio libre albedrío, si usted se enamoró, no le pida a Dios que le muestre que no es, porque Dios no lo va a dañar a usted. Usted enamorado, nadie le va a quitar ese amor. Dios, si no es, que se vaya. ¿Y yo por qué lo tengo que dejar ir si tú ya lo tienes en tu corazón? O sea, usted le está pidiendo a Dios que se lo saque de su corazón. Él nos da libre albedrío. Él no va a sacar a nadie del corazón. ¿Me entienden? Entonces, a veces le pedimos a Dios cosas que ya hemos decidido sobre nosotros y según la soberanía de Dios, Él no puede acceder porque somos libres. Si usted dijera, ay, Dios me lo quitó, ya no siento nada por Él, entonces Dios te está gobernando. No, tú eres libre, tú decides qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando Dios te confirma. Amén. ¿Lo anotaron los solteros? Amén. Ese es el primer ciclo. Habla con de nuevo. Segundo ciclo. Ahora ya habla y su transformación es evidente. Hechos 4:3. 4:13, perdón. Entonces, alrededor, todos viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, vuelve y hace referencia que Pedro no había tenido estudio. Amén. Pero la llenura del Espíritu le había dado una capacidad a Pedro para aprender a hablar y tener un léxico diferente. Dicen, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, ahora se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí entra el dicho que tienen las mamás, ¿no? Mira con quién andas. ¿Sí o no? No es algo bíblico, pero tiene alguna pizca de sabiduría. ¿Por qué? Porque la influencia espiritual afecta a las personas. No quiere decir que yo me justifique por la influencia, porque a nadie se le obliga a pecar, a nadie se le obliga a que usted pruebe, a nadie se le obliga a que usted mate, nadie es obligado en la vida, cada uno decide. Pero entre más oscuridad, entre más usted navegue por la oscuridad, más oscuridad va a tener sobre usted. Por eso el Señor dijo, anden como ángeles de luz, o sea, busquen la luz siempre, y esto les va a dar a ustedes la salida. Segundo ciclo, ya Él habla con de nuevo y su transformación es evidente. Tercer ciclo, ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora sí oraba y persistía en la oración. Hechos 3:1. El que no oraba, que era flojo y era débil, dice ahora en Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la hora de la oración. Ya Pedro tenía el Espíritu Santo, que es el único que nos ayuda a ¿qué? A tener relación con Dios. Cuando mi espíritu no tiene el Espíritu Santo, todo lo que sea de Dios me va a dar pereza, sí o no. 10 de la noche, coja la Biblia y de uno se va a bostezar. 10 de la noche, coja el control y ponga una película y se le abren los ojos. ¿Verdad? Porque la Biblia es algo espiritual que usted y yo no entendemos, pero sí hay una batalla y es muy fuerte. Por lo tanto, ya Pedro ha vencido, ahora ama a Dios, ahora quiere intimar con Dios y se le ve orando. Así que por causa de una buena oración viene lo que le llamaríamos el primer milagro que sucede en la vida de Pedro. ¿Quién sabe cuál fue el primer milagro que hizo Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguno lo recuerda? Miren cómo estamos viendo el proceso de transformación, ¿no? ¿Quién era Pedro? Todas las ocurrencias, todo lo que había en él. Ahora, después de ser lleno del Espíritu Santo, ya hablaba de Jesús, hablaba diferente y ahora ya Dios lo iba a usar para un milagro. Dice allí en la misma palabra, Pedro y Juan, están en la hora novena de la oración, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, ahora ya Pedro andaba ¿con quién? Con Juan, ya no era celoso. Ya los dos eran compinches. ¿Está viendo cómo hace la obra el Espíritu Santo? Ahora, ya no se lava porque ya el maestro no está, pero ya cree y ama a Juan, porque ya andaban los dos juntos para todo lado. ¿Sí ves lo importante de ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna.
Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pedro es atrevido, ¿no? Dígame si Pedro no es atrevido. Míranos. O sea, él no le preguntó a Juan, ¿oramos por él? ¿Qué dices? ¿Será que el Señor lo va a sanar? No. Ahora, al que celó antes de que muriera Jesús, lo incluyó en un milagro. No le preguntó, sino que le dijo, míranos. O sea que el cojo, ¿a quién miró? A Pedro y a Juan. Entonces le dice Pedro, míranos. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole Pedro por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios. Usted se imagina Pedro sacando pecho ahora con Juan, ¿no? ¿Viste? No, yo tengo que decirte algo, yo tengo guardado algo, Pedro. Quiero pedirte perdón porque es que yo te celé. Yo me imagino que recordaría Pedro en ese momento, ahora que con Juan habían sido usados para hacer el primer milagro. Yo no sé si para usted esto sea algo normal, que un cojo de nacimiento se le enderezcan los pies. O sea, ¿qué salario podría pagar eso? ¿Qué médico lo podría hacer? ¿En qué país se puede lograr hacer eso? Cojo de nacimiento. O sea, Pedro ahora es inflado otra vez por el Espíritu y dice, oh, ¿cómo no tengo oro ni plata? ¿Por qué los discípulos siempre andan sin plata? ¿No han notado? Jesús andaba sin plata, los discípulos sin plata, porque cuando Dios trata nuestro carácter, lo primero que hace es quitarnos la dependencia de nosotros mismos y nos enseña a depender de Dios. Así que los que están pasando hoy por pruebas económicas, no se extrañen porque Dios tiene un propósito con eso. A veces Dios permite la enfermedad, permite que te saquen del trabajo, permite ciertos tratos para que cuando no hay de dónde sacar, tú puedas decir en ese momento, papá, me rindo. Tengo recibos, tengo compromisos, tengo esto por hacer, pero si tú eres mi padre, yo te pido que me ayudes. Y Dios dice, por fin mi hijo dejó de sudar, por fin mi hijo dejó de creer que todo lo puede, que entre más horas trabaje más tiene. No, yo soy el que doy el poder para multiplicar lo que tienes. Recibe la bendición. Eso es lo que hace Dios. Así que ahora vemos que no tenía oro ni plata, pero salió de ellos poder. ¿Y cómo salió poder? Su mirada. ¿Ustedes se acuerdan de Superman? ¿Sí? ¿Qué pasaba con Superman cuando se quedaba mirando fijamente algo? Y bajaba algo, tenía unas gafas, creo. ¿Superman tenía gafas? Ah, no, ese es otro superhéroe. Ese es Batman. Pero Superman, para expresar el máximo poder que hacía, a través de sus ojos salían unos rayos y todo lo que él quería en con su consciente, a través de ese láser, cambiaba cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Qué salió de Pedro y de Juan? Poder. Míranos. O sea, míranos quiere decir, no coloques la mirada en nosotros, sino en Cristo. Pero como está el Espíritu en nosotros, te vamos a dar de eso, sanidad. O sea, Pedro ya no está andando como era antes. Ahora su vida ha sido cambiada. Ese es el cuarto ciclo. Ya Pedro empieza a ser usado por Dios. Quinto ciclo. Escuchen lo que pasó. Ya Pedro había dado un discurso a los 120. Ya estaba evangelizando en las células que primeramente se estaban abriendo. Ahora, como ya habían visto un milagro tan sobrenatural en la vida de Pedro, lo invitan a predicar a la sinagoga. Y en su primer predicación dice la palabra que se convirtieron 3,000 personas a Cristo. La pregunta es, ¿cuántas personas usted ha logrado que se conviertan a Cristo desde que usted sigue a Cristo? Porque Pedro, lleno del Espíritu, en una sola prédica, 3,000 se convirtieron. Eso no es algo si usted quiere. La Biblia dice que Dios nos escogió a todos con ese propósito. Id y haced discípulos. Y no fue dado esa orden a los pastores ni a los líderes, sino a todo aquel que cree en Jesucristo. Su testimonio, su vida tiene que ser inspiración y fuente para que otros lo sigan. 3,000 personas. ¿Usted se encuentra en ese ciclo? Trayendo gente a la iglesia, conquistando gente, ganando gente, pescando como el Señor lo mandó a pescar.
Sexto ciclo. Ya ven la gloria de Dios a través de la vida de Pedro. Y en su segunda prédica en la sinagoga, ahora se convierten 5,000 personas a Cristo. Aquel que había negado a Jesús antes de morir, ahora al hablar de Jesús, estaba llevando a multitudes para que le siguieran a él. Multitudes. ¿Sobrenaturalmente o no? Logra uno traer a la mamá a la iglesia. Logra uno que le crea. Mira, aquí hasta los perritos vienen con deseo de buscar a Dios, ¿no? Tenemos 2 perros que buscan a Dios aquí. Y uno dice, si los perros buscan a Dios, las mascotas, ¿por qué es tan difícil que alguien quiera venir a la iglesia? O sea, los que tienen convicción saben cuán difícil es que alguien se comprometa con Dios y le dé lugar a Dios todos los domingos. Porque de 7 días Dios nomás pide 1. ¿Cuántas horas tiene la semana? Muchas, ¿verdad? Multiplique. Y de todas esas horas Dios pide nomás 2 en la semana. 2 horas en toda la semana te pide Dios para que lo busques, que es congregarse. El resto es voluntario si tú quieres. Y es difícil. ¿Cuántas? 168 horas tiene una semana y solamente te pide 2. Pero incluso a veces en esas 2 horas que Dios te pide, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que ir a hacer esto, porque tengo que hacer esto. Entonces, ¿están viendo en qué ciclo podría estar yo caminando en ese momento? Séptimo ciclo. Ya nadie engañaba a Pedro. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Pedro por el Espíritu ve que Ananías y Zafira sustraen de la heredad? Iban a robar y por el Espíritu Él les muestra a él y todos 2 caen muertos. ¿A cuánto les gustaría que el Espíritu Santo les mostrara todo lo que es oculto? ¿Sería algo sobrenatural, no? Que usted diga, yo no sé, pero yo siento que mi esposa me está fallando, mi esposo me falla, mi novio me falla, necesito pasarlo por el escáner. Yo no le creo, pastor, no le creo. ¿Te ha dado motivos? No, pero es que yo siento un pálpito. Dicen las mujeres, un pálpito. Ya no es normal, ya no me busca, ya no me acaricia. Yo siento un pálpito. Yo digo, bueno, pásalo por el escáner. ¿Y quién es el escáner? El Espíritu Santo. Y usted le dice al Señor, muéstrame, Padre, muéstrame qué gata lo tiene enredado a mi esposo. Así, con palabras bonitas a Dios. Si alguna gata lo está arañando, muéstramela que yo le quito las uñas, Señor. Están copiando, están copiando. El escáner. Y muestra el Espíritu Santo a Pedro que ellos habían sustraído el dinero. O sea, estaban robando. Se habían guardado una parte de lo que tenían que traer al templo. ¿Y saben qué provocó mentirle al Espíritu Santo? Que murieran allí, en el momento. El peligro de mentir al Espíritu Santo. El peligro de usted orar a Dios y hacerle creer algo diferente cuando Dios a usted lo conoce tal y como es. El peligro de usted fingirle a Dios a alguien que no es. Porque quizás con la esposa o la familia o la empresa usted no tenga consecuencias grandes, pero con Dios muestra la Biblia que sí. Amén. Entonces ya nadie le mentía a Pedro. Versículo 8. Dice la palabra en Hechos 5:15 que Pedro estaba siendo tan usado en sanidades que aún con su sombra sanaba a los enfermos. ¿Usted ha logrado ver su sombra cuando va caminando? Pues todos han creído o han entendido que cuando habla de la sombra es que Pedro andaba y el sol le daba la sombra, ¿no? Sí, entonces esa sombra era la que sanaba a los enfermos. No, cuando habla de sombra, habla de la presencia de Dios en la vida de Pedro. Y cuando un ungido de Dios llega a un lugar, los demonios lo identifican, las enfermedades lo saben y eso automáticamente se manifiesta. Por lo tanto, Pedro no tenía necesidad de ir donde el enfermo, sino que Pedro caminaba en el Espíritu, con el Espíritu, y los enfermos eran sanados, simplemente porque Pedro llegaba a ese lugar. ¿A usted no le gustaría vivir algo así en su vida? ¿Sería algo loco o no loco? Se diga, pastor,
Yo siento que Dios me ha dado el don de sanidad, gloria a Dios, pero yo lo quiero confirmar. Vámonos para un hospital, pastor. O muéstreme a alguien que esté enfermo y lléveme a orar a ver cómo me va. Así es que se ejercita. Si el primero se murió, no desconfíe, siga creyéndole al Señor. ¿Era la voluntad de Dios? No fue que usted lo mató. Porque es que hay líderes que se han fracasado y hay líderes que, no, pastor, yo oré por la abuela, ella recibió a Cristo, yo vi que sacó la lengua y yo dije, se sanó. Y al otro día me llamó que murió. No, yo no vuelvo a orar por un enfermo, pastor, nunca más. No, no es así. Hay que ejercitarse. Cuando uno va a orar por un enfermo va con dos propósitos. Si la enfermedad es para muerte o para vida. Pero sea para muerte o para vida, después de que reciba a Jesús en su corazón, si se murió, usted conquistó e hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Amén. Pero si usted logra que alguien se arrepienta antes de que parta a la presencia de Dios, usted logró algo sobrenatural. Noveno ciclo. Predicaba y hacía buenas obras con valentía. Miren, este líder ya lleno de Dios, ya era reconocido en todo lugar. Décimo ciclo. Tenía visión de Dios. En Hechos 10, cuando Dios a través de una visión le muestra los lienzos. No sé quién ha escuchado esa historia, ¿sí? Y le dice a través de una visión, coge de los animales, mátalos y come. Y él dice, no, Señor, porque hay animales que son inmundos. En la visión, o sea, ya tenía visiones y Dios le dice, no llaméis inmundo a lo que yo he santificado o he purificado. Ya Pedro tiene visiones, no solamente habla con Dios, ahora no solamente es usado por Dios, tiene visiones. ¿Saben qué tan importante es tener visiones? ¿Sí saben qué es la visión de Dios? Que usted está y le llega un pensamiento de Dios y con la palabra usted lo confirma y usted dice, esto va a pasar. Y pasa. Cuando eso pasa, es igual que los sueños. Usted se sueña algo, lo pone a través de la palabra de Dios, se lo confirma y pasó. Dios lo está llevando a usted a desarrollar un don. Pero hay cristianos evangélicos que tienen un sueño y lo primero que hacen es buscar en el internet. Me soñé con 3 palomas. ¿Qué quiere decir? Los sueños se llevan esa a la palabra de Dios. Sea cual sueño que sea lo más simple, lo más grande. Si Dios tiene un propósito contigo, te va a permitir desarrollarlo y enseñártelo. Amén. 11. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas. O sea, Dios le dio tanto lujo que hasta en la Biblia quedó registro de su puño y letra. Y por último, ciclo número 12, Pedro ahora no solamente da vida al predicar y que muchos se conviertan, sino que Pedro fue uno de los apóstoles que fue usado para resucitar un muerto. ¿Lo sabía o no lo sabía? Cuando yo ando con alguien que es capaz de hacer algo, ese alguien siempre me va a influenciar para que yo también lo pueda hacer, ¿verdad? Un líder, un jefe, un pastor, cuando usted lo ve que hace, él también te va a llevar a que tú lo hagas. Cuando él vio a Jesús resucitar a Lázaro, resucitar otras resurrecciones que tuvo Jesús, él también creyó firmemente que él también podía ser un instrumento. Y Jesús en el ministerio de Pedro se lo permitió también. Y esto está en el libro de Hechos 9:36, cuando Jesús resucita a Dorcas. Ya estaba muerto. Y Jesús permite que Pedro ore y sea resucitado. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? ¿Ven el balance? De un don nadie, de un desconocido, de una profesión actual o común que le daba para su sustento. Ahora Pedro termina siendo reconocido, lleno de Dios, usado por Dios, registrado en la Biblia de parte de Dios, uno de los apóstoles más imperfectos, pero el más usado de parte de Dios. Dios no está buscando perfeccionistas, Dios no está buscando gente que no se equivoque, porque eso es lo que lastimosamente más nos pasa a los cristianos, que cuando cometemos un error, siempre hay alguien que nos va a juzgar y señalar. Siempre hay alguien que van a decir, bueno, ¿y eso que son evangélicos, no? Sí, te estoy demostrando que soy evangélico, mira mi comportamiento tan diferente al tuyo. Siempre va a pasar eso. Pero a la final la vida de Pedro es una vida sobrenaturalmente maravillosa. Quiero preguntar hoy a la audiencia, ¿logran identificar la vida de Pedro antes de y después de ser lleno del Espíritu Santo? La pregunta es, ¿a cuánto les gustaría vivir una vida así? ¿En qué ciclo sientes tú en ese momento que estás? 5 ciclos antes de ser lleno del Espíritu Santo
y 12 ciclos después de ser lleno del Espíritu Santo. Piensa por un momento, ¿cuál es el ciclo en el que está tu vida en ese momento? Usted podría decir, no, pastor, pero es que no podríamos estar en los 5 ciclos antes de, porque ya todos fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya todos tenemos poder. Pero es que pasa lastimosamente que teniendo el Espíritu, habiendo sido llenos de poder, teniendo palabra profética sobre nosotros, sabiendo que tenemos un llamamiento de Dios, una misión de Dios, podemos estar hoy pescando cosas que no tenemos que pescar, haciendo cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Eso puede estar pasando en nuestra vida. O sea que podemos estar en ciclos antes o en uno de los 12 ciclos que promete la vida de Pedro. Usted podría decir, pastor, yo no quiero ser como Pedro, ni me interesa la vida de Pedro. Y yo te diré algo hoy: no se trata de ser como Pedro o uno de los apóstoles, ni como el pastor o uno de los líderes. Simplemente Dios nos llamó y nos rescató y pagó un precio por nosotros. Y todos tenemos la misma misión, que si está el Espíritu dentro de nosotros, tenemos que testificar de que Cristo está vivo en nosotros. No hay manera. ¿Usted nota cuando alguien se baña? Se nota, ¿verdad? Uy, se bañó. Ay, ¿qué se hizo en el pelo? Huele rico. Hay un splash de las mujeres que es de vainilla con coco, que cuando yo lo siento, yo parezco perro. Yo, uy, ese splash para mí es riquísimo. El aroma. Ahora, si físicamente todo esto podemos identificar cuando alguien anda bien, ¿verdad? Que usted camina y camina empoderado, camina seguro, no arrastrando chancla. No, pastor, no, vea la vida. No, si le contara. No, ni para qué le cuento. Bueno, ¿va a contar o no? No, no sé. Pero cuando uno anda lleno de Dios, se nota. Se le nota. Y no solamente debe notarse aquí en la iglesia, para los que se bañan todos los domingos, gloria a Dios, los que vienen bañados. No solamente se debe notar su vestidura, que viene hermoso a casa de papá. No, Dios quiere que se note que usted está lleno de Dios en todo lugar donde usted ande. Amén. Que cuando usted lo vean por su cuadra, por su calle, siempre digan, él es como raro. Porque los cristianos primeramente somos raros para los demás, ¿o no? Es raro. Yo siempre lo veo muy culto en su casa, sus hijos, su esposa. Yo no lo veo en corrinche con nadie. Si salen y se sientan afuera, son ellos. No lo veo uno compartiendo con los vecinos, nada, son raros. Pero cuando ya logran romper la barrera y conocen a los raros, se dan cuenta que es que no es que seamos raros, somos diferentes. No más que ellos, diferentes. Y no solamente somos diferentes, tenemos mucho para darle a las demás personas. Eso es lo que quiere Dios. Tú y yo fuimos llenos del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que está en nosotros nos trae una buena noticia. Y con eso quiero terminar. La vida de Pedro fue transformada no solamente porque caminó con Jesús. Recuerden, 3 años caminó con Jesús, pero en los 3 años estuvo en los mismos 5 ciclos de imperfecciones, de errores tras errores. Jesús muere e incluso sigue en un mismo ciclo, pensando en Él, creyendo en Él, solo Él. Pero cuando viene el Espíritu Santo, también es lleno de poder, que es lo que viene sobre la vida de Pedro. Y si nosotros, caminando con Jesús, nos damos cuenta que estamos en un ciclo que no deberíamos de estar, es porque no nos hace falta el Espíritu, todo lo tenemos, amén, sino que se nos perdió el poder y la autoridad. Y eso es lo que quiere Dios a través de esa palabra: devolvernos la unción que hemos perdido, devolvernos el poder y la autoridad que nos entregó como hijos y coherederos en Cristo Jesús. Y esa unción se llama la unción para multiplicar y fructificar. Fue la unción que recibió Pedro, la unción que tenía Jesús, la unción que en muchos capítulos en la Biblia la vemos nosotros.
que alrededor suyo todo sea multiplicado. Así que si usted recibe esa unción hoy, ¿qué va a pasar con su vida? Lo primero que va a pasar es que su lengua va a ser transformada. Es lo primero que tiene que pasar. Si usted recibe la unción del Espíritu, su lenguaje tiene que cambiar de negativo a positivo, de hombre o mujer de falta de fe a un hombre que empiece a profetizar, así no vea las cosas. Eso lo hace la unción. Así que lo primero que yo debo cambiar es mi manera de hablar. Yo tengo que vivir conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que yo pienso, creo o siento. Cuando yo quiero vivir bajo la unción me va a demandar a mí obedecer a la palabra de Dios. Amén. Ese es el único requisito para vivir bajo el poder y la influencia de Dios. Hacer lo que está escrito. Y si la unción para multiplicar y fructificar Dios no la da hoy porque así ha sido su voluntad, nos dice hoy el Señor: prepárense entonces para ver que todo a su alrededor va a reverdecer. Y esa unción que nos va a entregar hoy multiplicará todo a nuestro alrededor. Multiplicará en nuestra casa, multiplicará en nuestras finanzas, en el propósito y los logros. Se multiplicará tu descendencia, que amará a Dios con todo tu corazón y los verás buscarle a Dios. Se multiplicará tu tierra, tu empresa, tu hogar, y todo alrededor está prometiendo a Dios. Hay dos cosas que Dios hizo cuando creó al hombre: los bendijo y les dijo: multiplicad y fructificad. Y no les estoy hablando de ir a tener hijos. Multiplicar y fructificar es que todo lo que usted hable y decrete se dé, porque yo tengo poder para atar y desatar en la tierra. ¿A usted no le gustaría vivir una vida de multiplicación? Que usted diga: bueno, se acabó la escasez en mi casa, se acabó la ruina en mi casa, se acabó todo lo que estaba pasando y experimentando en mi casa, voy a ver la gloria de Dios. Pero viene a través de una unción. No es porque usted trabaje más, es que usted va a conseguir dinero. Es porque usted trabaja y lo que tiene se le va a multiplicar. Es que usted alcanza el favor de Dios. ¿Y el favor de Dios qué es? Que usted no todo lo tenga que gastar, sino que todo lo que usted tiene se le multiplica, y aún el favor de Dios hace que a usted le den de más. Eso es tener la gracia de Dios. Y esa es la unción que el Señor está hoy mostrándonos que nos va a dar a nosotros. Pedro en 3 días tiene un tiempo difícil al ver que su maestro no ha vuelto, no resucita. Pero pasaron 40 días para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y después de esos 40 días, Pedro empezó así, miren, en una escalera subida hacia arriba. Nunca más se volvió a hablar algo mal de Pedro. Su carnalidad fue vencida, su espiritualidad fue llevada a más, de tal manera que fue un hombre bastante usado por Dios. Pues el Señor dice en su palabra que Él nos dio poder. El poder de la vida está en nuestra boca, para bendecir o para maldecir. El poder de la vida o de la muerte opera en nuestra boca. Hablaré palabras de vida y no palabras de muerte. Pero dice el Señor, todo pasa a través de una unción. Así que yo les pregunto hoy en esta mañana: ¿cuántos quieren volver a tener ese poder de Dios? Para los que han experimentado alguna vez ser instrumentos de Dios, gloria a Dios porque lo conocen. Pero si dice: pastor, yo nunca he orado por alguien y nunca he visto la gloria de Dios, pues atrévase a pedirle a Dios la unción para que primeramente empiece a ver en su vida cómo todo cambia, cómo todo se multiplica, y así usted va a poder aprender a ejercitarse en esa unción. ¿Saben qué me dijo Dios a mí con esa palabra? Que viene una multiplicación para la iglesia también. ¿Y saben cómo me lo confirmó? Ayer con el servicio de niños. Me lo mostró Dios. Me voy a empezar a multiplicar lo que tú no has logrado, lo que tú quizás no has podido, lo que en tus fuerzas has intentado. Yo lo puedo hacer así, dijo el Señor. Pero viene a través de esa unción. Amén. Entonces, si usted lo quiere, yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y antes de pedirle a Dios lo que Él te ha entregado hoy y desea darte,
es que tú puedas meditar en tu interior y decir: ¿qué podría hacer yo bajo el poder de esa unción? Si hay escasez, si hay necesidad, si tú quieres que algo si tú has querido que por mucho tiempo algo se multiplique, pues todo eso va bajo el poder de esa unción. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y medites por un momento. Primero, reconozcas en qué ciclo está tu vida. No hay manera de recibir algo de parte de Dios si primeramente no reconocemos delante de Él. 5 ciclos antes de conocer y recibir a Dios, y 12 ciclos después de ser lleno del Espíritu Santo. Con tus ojos cerrados, revisa. Lo único que el Señor quiere es que tú reconozcas. Y al reconocer en qué ciclo estás, juntos vamos a pedirle perdón a Dios. Si el poder y la autoridad, te había sido quitado, hoy es el día que el Señor te lo va a devolver. Y aún más te va a añadir, dice el Señor, más. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Yo te doy la unción para restaurar lo que se ha perdido. Puedo restaurar hogares, vidas, puedo restaurar cualquier cosa alrededor tuyo, solamente bajo el poder de la unción. En el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo te guíe y te muestre, te confirme cuál es ese ciclo que está atravesando tu vida. Y tú le puedas decir: Señor, necesito la unción, necesito tu presencia. Al no estar bajo la unción me he apartado de ti, Señor. Sé sincero, sé sincera con Dios y confiésale. Recuerdo cuando andaba con los pies descalzos. ¿Cómo era tu vida? Doquiera caminaba, sentía tu presencia. ¿Cómo era tu relación con Dios al principio? Recuerdo cuando orabas cada madrugada. ¿Cómo me buscabas todos los días? Con lágrimas mojaba en llanto mi almohada. Pero no has vuelto. ¿Estás ocupado? Vengo a confesarte todos mis pecados. Vengo a buscar tu rostro y humillarme ante tu altar. Hoy quiero sentirte como ayer. Tu espíritu fluya por mi ser. Deseo sentir el fuego y la pasión. Quiero poder divino hoy. Hoy quiero sentirte como ayer. Que fluya tu gracia y tu poder. Vengo a sumergirme en oración. Solo quiero pedir, devuélveme la unción. La unción pudre el yugo. La unción quita el pecado por completo. Eso es lo que vas a recibir hoy en el nombre de Jesús. Recuerdo los momentos que pasamos juntos. ¿Cómo era tu relación con Dios? Hablabas a mi vida a cada segundo. Era algo especial, bonito, maravilloso. Vengo a confesarte todos mis pecados. Vengo a buscar tu rostro y humillarme ante tu altar. Hoy quiero sentirte como ayer. Tu espíritu fluya por mi ser. Deseo sentir el fuego y la pasión. Quiero poder divino hoy. Yo quiero sentirte como ayer. Que fluya tu gracia y tu poder.
Dame un nuevo corazón que solo quiera oír tu voz y que te ame tanto, tanto y no se aparte de ti. ¿Cuál es la actitud de un niño pequeño cuando quiere algo de papá? ¿Cómo actúa un niño cuando hay algo que le gusta bastante? ¿Sabe qué hace ese niño? Insistentemente busca a papá y a mamá. Todos los días le pide el mismo juguete, le pide lo que le está pidiendo y es insistente. ¿Cómo es la actitud que quiere Dios hoy de nosotros? Para que le pidamos esa unción que tanta falta nos hace en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar y Él te la va a dar. No es el pastor, es el Espíritu de Dios que va a empezar a tocar tu vida en el nombre de Jesucristo. Y cuando Él toca, hay cosas que Él quita fácilmente de nosotros. Hay cosas que desaparecen, pero hay cosas que va a dejar con un propósito, para que tú veas su gloria, para que tú aprendas a ver su gloria en tu vida, en el nombre de Jesús. Si tú te quieres arrodillar, hazlo. Lo que tú quieras hacer para llamar su atención en esta mañana, hazlo. Pero que sea un encuentro verdadero con Él, en el nombre de Jesús.